La vida no viene con un mapa ni un manual para entenderla. Vamos aprendiendo sobre la marcha, tropezando, cuestionando quiénes somos y soltando todo aquello que ya no nos define ni nos sirve en el camino. Por eso, creamos este espacio para compartir desde la vulnerabilidad todo lo que nos ha sacudido y transformado, No buscamos verdades absolutas, sino abrir un espacio para cuestionarnos, traer lo inconsciente a lo consciente. vernos desde nuevas perspectivas y simplemente permitirnos ser. Esperamos que cada episodio te inspire. Y se sienta como un abrazo para tu corazón. Te damos la bienvenida a Sin Guía ni Instrucciones. Somos Sofi y Dani y estamos emocionadas de acompañarte en este viaje de transformación y conexión. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nosotras. Estamos aquí nuevamente un jueves. Buenos días, buenas tardes, donde nos escuchen y en el día en que nos estén escuchando. Ya se nos acerca la época final del año, el último mes del año, y con esta cercanía de cerrar ciclos y de que un año se esté acabando, siempre llega, bueno, a mí personalmente me llega como ese punto de la vida donde empiezo a preguntarme si lo que estoy haciendo tiene sentido, si lo que hice durante el año estuvo bien, en qué fallé, qué logré, qué no logré. Y casualmente me hizo en estos días pensar que todas estas preguntas llegan como que justo cuando parece que todo debería estar bien. Es verdad, como que deberíamos estar en cierto lugar, ya debería haber logrado ciertas cosas, que no pude, a qué renuncié, qué versión de mí estoy dejando atrás, tal vez qué elegí en el pasado que hoy en este momento ya no estoy eligiendo más. Y por eso traemos este tema como tan propicio para, no sé si a muchos les pase esto, precisamente tan cercanos a terminar el año. Entonces, bueno, yo personalmente creo que cuando estamos en momentos de crisis, como que no podemos ver las cosas con claridad, porque todas estas preguntas que yo me hago precisamente en un momento de recapitulación del año, me hace caer en cuenta de en qué lugar estoy. Es decir, estoy donde quería estar, qué he logrado a nivel de pareja, a nivel personal, en cuanto a mis sueños, a mi trabajo, a lo que quiero tener. O algo que yo he aprendido realmente en estos procesos, y creo que a veces a la fuerza, es que he sentido una diferencia enorme entre ser reactiva cuando la vida me empuja y ser proactiva cuando apenas los cambios me están susurrando. Y eso hace un gran diferencial en todos estos cuestionamientos que les he venido diciendo de cerrar ciclos o estar tan próximos a terminar un año. Yo no sé cómo han navegado ustedes sus crisis existenciales, pero en este episodio ese es nuestro tema, Las crisis. las crisis Ah, existenciales, sí. sí, ay, duro. O sea, este tema es muy complejo. Este tema es muy complejo porque siento que las crisis existenciales a veces se viven muy solitos. Aquí ahora estoy como tratando como de recordar de las crisis existenciales que yo tuve en algún momento, creo que fue antes de mis 30, ya llegando como ahí como que paréntesis tip cósmico para los que les gusta la astrología, llegando ya al retorno de Saturno, que es como entre los 29, 28, 29, a veces 30 años, que es un ciclo que se cumple donde pasa Saturno como a recapitular y a preguntar qué tan adultos responsables somos. Es decir, ya mamá y papá no se van a encargar, ya eres tú el que entra como a encargarse de esa situación en específico por la que se está atravesando. Me coincidió entonces con este retorno de Saturno. em, Y siento que lo viví muy sola. Es decir, a pesar de que uno cuenta con sus amigas o cuenta con su familia para preguntarle X o Y cosas o de contarle un poco cómo se siente, creo que el tema de las crisis existenciales, como nosotros le llamamos, no es tan fácil de desglosar ni de poder definir un paso a seguir. Es decir,
si uno terminó con una relación, es como que, pues amiga, ve a terapia, date cuenta, tómate el tiempo, sí, como que el tiempo cura todo. em, pero con las crisis existenciales y yendo un poquito más como a profundidad es cuando nos cuestionamos tanto sobre la identidad. Es decir, quién soy yo, lo que tú decías ahorita, esta versión que soy ahora, si es la que yo quiero ser, o ya me siento incómoda inclusive en mi propia piel porque ni siquiera encuentro qué me hace sentir como en casa porque desconozco completamente o no quiero estar más en esta situación en la que estoy y me desconozco a mí misma. Es un tema mucho más complejo, y yo ahí no sé si en realidad la recomendación es el tiempo, o es terapia, o es enfócate en otras cosas, o es abre tu mente, seguramente es todo de muy poquito de todo, pero no hay como una receta para poder atravesar esas crisis existenciales, porque y ahí, Sofía, ahorita me das tu opinión. Siento que las crisis a veces ni siquiera tú sabes qué es. O sea, uno no sabe de todo lo que se pueda estar moviendo, qué es exactamente lo que uno dice, esto lo soluciono y al otro día yo me voy a sentir mejor. Ni sabes cuánto tiempo puede tomar el solucionar esa crisis, menos aún, porque a veces ni siquiera sabes entonces cuál es la causa raíz, entonces es difícil dar con aquello, tu medicamento, tu medicina para poder avanzar. Entonces creo que se vuelve casi que un arte el poder atravesar las crisis existenciales sin morir en el intento. Sí, mira que parte de lo que yo también he experimentado con estos tránsitos ha sido de que no solo me llega la pregunta de no sé qué hacer con mi vida, pero es precisamente ese el choque entre quien creías que eras y quien estás siendo ahora. Y yo aprendí a diferenciar algunas señales, por ejemplo, encontrar motivación o encontrarle sentido a lo que antes te emocionaba. ¿Y por qué parto con este ejemplo? Y ha sido algo que yo constantemente he trabajado en mis sesiones terapéuticas y está muy arraigado a las decisiones que tomamos en cierto decanato de la vida cuando decidimos lo que íbamos a estudiar. Cuando a los 16, entre los 16 y los 17 años, para los que crecimos en Colombia y terminamos el colegio más o menos en esa edad y decidimos en esa edad iniciar nuestra carrera universitaria, seguramente lo que a mí me emocionaba y a lo que yo le encontraba demasiado sentido a mis 16, 17 años era ser la ingeniera para la cual yo le estaba apostando todo en ese momento. Ujú. Y finalmente, cuando pasan ciertos años después de obtener el título y terminar los estudios y hacer todo el proceso, es el choque en el que yo me enfrenté de ver de creer que yo iba a ser una versión y con quien yo estaba siendo realmente. Esa fue una de mis primeras señales. La segunda fue que que sentí realmente que crecí, pero que mi entorno ya no me acompaña. Ujú. Entonces, salir del entorno y salir de todo lo conocido hasta lo que yo tuve a cierta edad de mi vida fue otra señal que para mí fue una crisis. Y la tercera ha sido la sensación constante de incomodidad con lo que eres. Como que hasta que cierto punto estás viviendo tantas situaciones que no estás satisfecho con lo que eres hoy por hoy, hoy por hoy. Entonces, yo creo que también eso ha sido como otra apertura de todo este tema, que atravesar esta crisis, yo solía confundirla mucho con el fracaso, pero después de pasar, como diría yo, unos buenos 2 años navegando terapias y reidentificándome, ha sido en realidad como una invitación a redefinirme. Eso es lo que ha sido para mí realmente transitar esta tal llamada crisis existencial, una invitación a redefinirme.
Me encanta que lo veas de esa manera porque ahorita que antes de que estábamos empezando a grabar, le estaba contando también a Sofi que me acordé de un libro en una de mis crisis que no fue ligado con el tema laboral ni la universidad, pero fue con una relación que creo fue como mi antes. Yo creo que yo quisiera confirmar, no creo confirmar, estoy segura, es que me aseguro en estos momentos que fue esa relación la que me hizo comenzar terapia. Eso fue hace más o menos unos 8 años. Y empezar a ser mucho más consciente de quién era yo, de mis actitudes, mis reacciones, mis pensamientos, todo. Pero fue a raíz de esa relación que yo entré en una crisis bastante profunda, diría yo, de decir, bueno, ¿quién soy yo en relaciones? ¿Quién soy yo como mujer? ¿Qué tengo yo para ofrecer a una relación? ¿Qué necesito yo, digamos, de un par para poder estar conmigo? ¿Cuáles son las expectativas que yo tengo de pareja? Y lo que hizo esta relación fue que literalmente quebró cualquier expectativa que yo había mantenido hasta ese momento en cuanto a lo que yo consideraba que era una pareja para mí o era la persona perfecta para mí. Y cuando eso pasó, que entré en una crisis bastante profunda y ahí inicié terapia, creo que esto fue una amiga mía que me recomendó un libro que se llama Cuando todo se derrumba. Y eso lo traigo a colación porque lo puedo amarrar muy bien a lo que mencionaste ahorita, es decir, que ese libro habla mucho de que una de las mayores regalos u oportunidades que da la vida de tu poder crecer y evolucionar como ser humano son las crisis. Porque cuando todo está estable, cuando todo está maravilloso, cuando en nuestra vida, digamos que nuestras diferentes áreas están fluyendo, ya sea en el trabajo, en la relación, amistad, familia, dinero, etcétera, salud, pues no hay mucha manera de que tú mires para los lados, porque tú dices, aquí estoy bien, yo sigo por mi camino, estoy perfecta, más cuando el piso se te mueve y y literalmente se te derrumba el suelo, es la única o tal vez la mejor oportunidad que te está dando la vida de tener que obligadamente dar un paso hacia atrás y abrir tu horizonte y decir, bueno, entonces, ¿qué más voy a hacer yo? Es decir, ¿qué más hay en el mundo que yo todavía no he conocido, que todavía no había sentido la curiosidad de explorar? ¿Qué más hay en la vida de lo que yo puedo hacer, además de mi carrera, que yo estudié? ¿Qué otros talentos, otras capacidades puedo yo explotar? ¿Qué otras amistades puedo tener? Es decir, se te abre todo un mundo y el libro se enfoca mucho en eso. Entonces, cuando todo se derrumba, ¿qué es lo que te pasa? Hay esta gran oportunidad de poder redescubrirte a ti misma, lo que tú decías, y poder entonces en ese momento quitarte de pronto un poquito obligada esas capitas de cebolla o esas identificaciones que tenías que en algún momento te sirvieron, porque todas nuestras identificaciones y etiquetas han servido, por eso no las pusimos en algún momento, pero cuáles ya tienen fecha de caducidad y tú ya es momento de quitártelas y empezar a explorar cuál es esa otra nueva versión de ti entonces que quieres construir. Porque lo que te trajo hasta ahorita, pues ya no te sirve más Ya no y sirve más. necesitamos ver hacia otros lados. Entonces, este libro, yo creo que este libro me lo leí por ahí unas 3 veces, ahora que me estoy acordando, porque siento que sí me ayudó mucho en ese tránsito de atravesar la crisis y que además el libro te enseña mucho a que siempre que tú estás en crisis, tú dices, ¿cómo hago para salir de aquí? O sea, tú terminas una relación y dices, ¿en qué momento se me acaba la tusa? Ajá. Terminas Son como hace, las típicas emociones. Tenés miedo, vacío, culpa, duda, pero lo primero que ¿cómo me la queremos quito? es salir de ese tránsito. ¿Cómo me la quito? Total. Entonces, el libro siempre habla también mucho de que estos momentos de crisis, lo primero que hay que hacer es aceptar que yo estoy en este proceso y tengo que dejar de buscar la salida. Porque el atravesarlo precisamente en los tiempos que lleve y con el dolor que se sienta y con los duelos que haya que hacer a nivel emocional, es lo único que me va a permitir realmente pues florecer y cuestionarme. Porque si yo estoy al minuto ya queriendo decir, "Bueno, ¿cómo me salgo de esto?", pues no voy a seguramente a, a redescubrir un poquito de cuáles son esas versiones que yo quiero en estos momentos empezar a integrar, por ejemplo. Sí, total. Tienes toda la razón. Y ahorita lo que hablabas de
justo lo que decías, perdón, sobre el deseo de salir de ese estado tan incómodo, porque así lo sentí yo en algún momento. Es decir, la crisis la enfrenté como un fracaso. Entonces, sentir constantemente que estás en fracaso, pues te hace caer en emociones de miedo, de duda, de cuándo voy a salir de aquí, porque cuando esto se va a acabar. Y algo que no se ve durante las crisis es que se vive un constante duelo por la identidad anterior o por la identidad que estás perdiendo y estás finalmente soltando para descubrirte desde otro punto. Así que a mí me parece muy interesante que recomiendes este libro porque al final traía una invitación también para este tema de la lectura, pero sí encontró, aparte de las herramientas que he encontrado finalmente en terapia para sostenerme y transitar las crisis, ha sido aprender a nombrar lo que estoy sintiendo sin juzgarme. Es decir, Mm, solemos hablar mucho de ser buenos sí. oyentes para nuestras personas, para nuestros amigos, para nuestra pareja, para nuestra familia, escuchar sin juzgar. Pero yo creo que es muy difícil escucharnos a nosotros mismos sin juzgarnos. Entonces, esa ha sido una herramienta que yo he decidido implementar, escuchar mis crisis sin juzgarme. Otra ha sido escribir lo que ya no encaja. Y eso ha sido una invitación muy reciente que tuve, fue escribir un ratico y quejarme. Es decir, no voy a escribir simplemente para agradecer, y aunque el agradecimiento es una herramienta muy bonita y muy útil, pero por el medio de la escritura, soltar la queja, para que la queja no viva constantemente en mi inconsciente. Para que Ya sea, evacúes. exacto, sí, ya sea un rol, una situación, una rutina, pero quejarme en esa lectura para posteriormente poder hacer un trabajo diferente con esa queja que estoy soltando por la dificultad del cambio. Em, y algo muy, muy importante que yo suelo hablarlo con las personas que tengo a mi alrededor es buscar espejos. Es decir, gente o espacios donde yo pueda explorar nuevas versiones de mí misma. ¿Por qué? Esto siempre va a resultar muy lindo en medio de estos procesos. Los espejos de las personas a nuestro alrededor terminan siendo una versión que nosotros también queremos conocer de nosotros mismos. Entonces, vivir estas situaciones personales de crisis y de reidentificación, creo que facilita un poco más el camino a reinventarte desde una posición diferente. Me encanta eso que dice Sofi porque una de las cosas que yo estaba pensando también es la importancia de la autocompasión. Yo creo que eso debería ser algo que uno pudiera tener constantemente, ojalá escrito en la pared, porque uno lo habla mucho y lo dice y eso está obviamente, pues en redes se escucha mucho el tema de la autocompasión, pero creo que es muy difícil a veces realmente integrarlo 100% y hacerlo parte de nuestra día a día, sobre todo cuando estamos con la cabeza que no para en situaciones tan importantes como son temas de crisis de identidad, por ejemplo, que uno dice, ya no soy, entonces esto, entonces quiere decir que fracasé, entonces decepcioné al otro, entonces, y se te empiezan a llenar todas estas em, emociones o pensamientos en la cabeza, que es nuevamente lo que yo siempre me gusta decir, es como cuando uno no lo exterioriza, entonces no te das cuenta de capaz todo el daño que te estás haciendo con las palabras que tú mismo estás constantemente repitiéndote, y la autocompasión es una manera muy bonita de poderse acompañar en ese proceso, porque las crisis no son lo que decíamos ahorita, son demasiado complejas, no son fáciles de atravesar y creo que también yo podría decir que uno de esos resultados, además del de poderse redescubrir y conocerse nuevamente o identificar nuevas partes de mí que no sabía que ya estaban acá, en
creciendo, por así decirlo, es el tema del amor propio. Yo siento que cuando uno atraviesa estas crisis existenciales, hay mucho amor al final hacia uno y también de empoderamiento, de decir cualquier cosa que me llegue a pasar más adelante, yo puedo con esto. O sea, sentí literalmente morirme en esta etapa de mi vida, no me morí, renací con las herramientas que tenía en ese momento y el tiempo que me haya llevado a hacerlo. Y sé que si me vuelvo otra vez a enfrentar alguna otra situación, seguramente tengo o más herramientas, o más confianza a mí misma, o más amor hacia mí para poderme realmente acompañar en esos procesos. Porque sí, o sea, si cada vez que pienso en el tema, o sea, cada vez que se me viene a la cabeza la palabra crisis me parece muy dura porque pues, no es un proceso fácil para nadie, con seguridad. Y aquí seguramente los que nos están escuchando han pasado por una, sino muchas crisis. Sí, y que a veces las crisis no solamente se presentan en situaciones personales, es decir, a veces puede haber un tema de salud de un familiar, a veces pueden haber condiciones en el lugar donde tú vives, y que todo eso te conlleve a estar en estados de crisis, a estar en ¿cómo me reinvento? ¿Qué cambio, qué ajuste? ¿Cómo me adapto a la nueva realidad? Y fíjate que precisamente en estas transiciones, algo que yo he identificado es permitirse el no saber qué hacer por un tiempo. Cada vez que tú compartes que tomaste una decisión de vida, la pregunta siguiente viene acompañado de ¿y qué vas a hacer? ¿Y qué ¿Y vas a cuál es hacer? el plan? Y entonces ahorita, ¿qué es lo que vas a hacer? Como que constantemente tienes que tener listo el plan A, B y C de tu vida. Como si esto no me sale, me voy para acá. Y eso sin duda es una carga adicional de la crisis que estés transitando. Y a veces no voy a decir que es válido, es completamente normal y humano no saber qué hacer, porque a veces no sabemos qué hacer. Sí, es que creo que ahorita también que lo mencionas, que va muy en línea de esto de no sentir esa necesidad de hacer algo, es también, puede ser el equivalente a poder realmente soltar el control. Porque hay situaciones, y creo que lo de la crisis existencial es un muy, es un muy buen ejemplo. Hay momentos en la vida donde literalmente uno le toca entregarle lo que le está pasando a uno a lo que uno crea, si es el universo, si es un Dios, si es lo que sea, porque no hay nada que esté dentro de tu control para poder solucionar esa situación así. Entonces creo que también esa es una de las cosas que nos trae mucho eh, como aprendizaje con seguridad a esa crisis existencial, es poder decir, yo esto lo entrego, suelto el control, me entrego literalmente a este proceso, significa que no voy a hacer nada por solucionarlo, no voy a hacer nada por saber cómo solucionarlo, que es lo que tú estás mencionando ahorita. Seguramente necesitaré es de, ojalá mi soporte, eh, ¿cómo le llamamos a eso? Nosotros tenemos mi grupo ¿De soporte, no, apoyo? mi red de apoyo para poderme acompañar en este proceso, no para que me solucione, no para que me dé ideas de cómo solucionarlo, sino que me acompañe a transitarlo, mientras que capaz esto se desenmaraña y yo puedo más o menos empezar a ver la luz de cómo puedo ir sintiéndome mejor. Ujú. Porque sí, nuevamente vamos al punto de que cuando estamos atravesando estas crisis, la primera idea es qué tengo que hacer para salir de este meollo y capaz lo que yo estoy necesitando es sentarme con esta incomodidad, con este duelo, con esta frustración, eh, sentarme un buen rato para así poder tener claridad después de, bueno, quién soy yo, qué me quiero empezar a poner, qué me quiero empezar a quitar y desde ahí seguramente el proceso va a ir liberándose un poquito. Claramente yo aquí estoy hablando como manera muy general porque lo que decimos, cada uno vive sus crisis de la manera en que los vive, con 20.000 situaciones que puedan significar o que puedan representar esa crisis, pero siento que esa también es una de las cosas que ocurren con esas crisis, es el hecho de poder soltar el control y decir, yo aquí ya no tengo nada más, yo entrego todo esto y voy a poder
en algún momento decidir de no voy a averiguar ni siquiera qué voy a hacer, sino que me voy a sentar con la incomodidad y con el dolor, porque también hay emociones que yo tengo que poder identificar y poder atravesar. Eso hace parte también de lo que uno puede hacer mientras está en esa crisis o cuando está arrancando esas crisis. Sí. Y mira que esto de redescubrirnos y redefinirnos me hace aterrizar a mí también un poco desde otro lugar, que la intención no debería ser reemplazar, la intención no debería ser el deseo de reemplazar una versión mía por otra, Ujú. sino cómo logro integrar todo lo que me ha sucedido, que estoy en hasta este punto en el que necesito cambios para poder avanzar hacia algo diferente. Es decir, lo que mencionaba desde el inicio, empezar a hacer cambios no cuando la vida ya me sacuda, sino pequeños pasos paulatinamente cuando probablemente puedo ver venir una situación así. Hablando de temas que pueden estar en nuestro control. Yo sé que hay otras situaciones que finalmente, temas de salud que pues Total, sería se nos salen más imposible complejo. exacto, sería imposible que estuviéramos constantemente preparados y planeándonos antes de que la crisis llegue. En realidad, ahorita que mencionas eso sobre el de no reemplazar las versiones, lo primero que se me da a la cabeza es que es necesario sentarse en esa incomodidad para poder que las cualidades que ya no me identifican o las situaciones que no me identifican o las personas que no me identifican caigan. Exacto. O A sea, eso no hay yo le otra manera de llamaría yo como poder. rediseña tu entorno y todo lo que tú dices, personas, espacios, rutinas. Hay algo que Exacto. se tiene que caer. Exacto, entonces si no le damos la oportunidad de que eso caiga, porque es que a veces lo que nosotros hablamos en un principio, las crisis a veces ni siquiera sabemos por qué, o sea, es decir, me siento terrible, me siento muy mal, ahora no sé qué de todo esto es lo que más pesa, no sé qué de todo esto es lo que me está invitando a un cambio o a una transformación, Ajá. no sé qué de todo esto lo que me está pasando es lo que me duele, como puede ser algo muy puntual, puede ser todo esto a la vez. No sé de qué todo esto me está doliendo más, entonces la única manera de poder que esas situaciones, personas o cualidades caigan es el poder sentarme con la incomodidad y con el dolor y con las emociones que tengo, porque yo estoy pensando mucho en que si tú quieres remodelar tu casa, pues tú no dices, bueno, entonces esta pared pintémosla azul y esta ya, no, tú te sientas y tú dices, ¿cómo veo esta casa? Yo quiero que esto se sienta cómodo, quisiera todas las paredes verdes, yo me tengo que sentar por un rato a ver las paredes blancas, a ver de qué manera es que le quiero dar yo a esto una mejor forma. Yo no puedo ir diciendo esto lo cambio así, así, aquí pongo esta mata. No, pero vení, esto luego sí cuadra o no cuadra. Entonces, hace parte de ese redescubrimiento y de ver qué cualidades nos está sirviendo ahorita y qué cualidades ya no, o qué situaciones, cosas, todo lo que conversamos, y realmente nos sentamos a atravesar esas emociones, porque Y eso, no hay de otra. total, y eso habla mucho de la importancia del propósito de ser flexible. Mm, Es eso, también, porque a la final, sí. todos los ejemplos que dabas de me voy a sentar y voy a definir qué es cómo quiero este cambio. Necesito soltar algo. Hay cosas que voy a tener que cambiar. Esa es la única palabra que yo pudiera integrar en una situación así. Ser flexible. Uno, a pedir ayuda, a transitar todas las emociones que te van a llegar con las crisis, a saber redefinirte desde otro punto y soltar el ego de una versión diferente que tenías antes. Mm, Como que identificarnos de que los cambios que traen las crisis finalmente no es para que nos lleven a la orilla y ya nos salvamos, como que si fuese un destino fijo en el que llegas y estás seco, porque ujú. yo pienso que finalmente es como una brújula que se reajusta, vas ahí buscando el camino. Me gusta eso, me gusta lo que dices porque creo que ayuda mucho con todo lo que hemos conversado hasta ahorita de cómo uno puede atravesar esas situaciones o de que se puede agarrar para atravesarlas. Ayuda mucho pensar que el fin no es sentirme bien, capaz el fin es
poderme redescubrir esta nueva versión de mí misma sintiendo el dolor constante. No estoy diciendo que vamos a sentir dolor toda la vida ni que entonces esto nunca se va a acabar, no, pero tal vez el fin no sea que la emoción termine, sino que capaz el fin sea irme poco a poco redescubriendo, o sea, ir poco a poco identificando esta nueva versión de mí misma que no es como que un día me levanté y dije, ah, la tengo clara, esta es la nueva versión de mí misma. No, o sea, es una cosa que además tú vas redescubriendo todos los días con las diferentes situaciones a las que te enfrentas, con las diferentes personas que se te van atravesando en el camino y te despiertan ciertas cositas, te detonan ciertas cosas. Y eso al final es un proceso. El tema de redescubrir a sí mismo para mí es como un proceso de toda la vida. No porque llegue un fin donde uno diga, ya por fin soy mi 100% más auténtico, pero sí ojalá nosotros todos los días pudiéramos sentirnos esa versión más auténtica. Es decir, si yo hoy me levanto y yo digo, esto ya no resuena conmigo, ok, yo aquí tengo que atravesar un proceso de duelo de esta versión anterior mía y voy a empezar a incorporar lo que yo sí hoy estoy sintiendo que hace parte de mí y quiero incorporarlo como parte de mi identidad. Y eso se vuelve un ciclo que uno va haciendo cada tanto según las experiencias que uno va atravesando en la vida. Entonces, de pronto sí, me gusta eso porque no es como sentir de voy a darle un año para ya que un año yo voy a estar ya sin crisis. No, es a través de un proceso que seguramente me dolió demasiado y las emociones fueron calmándose un poco, sí, con el tiempo, pero el fin era poderme dar cuenta hoy de que lo que ya no me estaba sirviendo, lo que yo venía haciendo hasta ahorita ya no me sirve. Y necesito es ampliar este panorama y ver cuáles son los otros caminos que yo podría estar siguiendo con el dolor y todo y las emociones y todo, pues porque eso no lo podemos desligar del ser humano. Increíble, me encanta eso que dijiste. Sí, estoy muy de acuerdo porque creo que los puntos de quiebre, va a sonar muy cliché, pero realmente los puntos de quiebre y esas grietas que uno va atravesando es donde finalmente la luz empieza a entrar desde otro Mm, punto. Pero, pero creo que es como una versión creada auténticamente que empieza a tomar forma. Así que total, muy lindo todo total. esto. Antes de terminar el episodio, Dani y yo teníamos una propuesta porque hay dos libros que nosotras queremos leer y queremos comentarlos con ustedes. Porque así como la recomendación que ella les hizo al inicio con el libro que ella se leyó, quisiéramos que activamente promoviéramos la lectura entre nuestra comunidad y nosotras. Entonces traemos dos propuestas. Leer La insoportable levedad del ser de Milan Kundera o Los dones de la imperfección de Brené Brown. Y bueno, la idea es que podamos integrar todo lo que vamos conociendo y vamos aprendiendo para que en nuestras redes sociales, en el Instagram, vayan y lean las conclusiones y todo lo que vamos a estar posteando em, de este episodio y de estos libros en el futuro. Me encanta, me encanta. Me encanta esta nueva dinámica. Sí, sí. Em, yo quisiera cerrar ya lo del tema de la crisis existencial con un parrafito que le leí a Sofía ahorita antes de arrancar del libro. Es simplemente la parte de atrás, pero el librito en mano. Dice, el término chino para la palabra crisis consta de dos ideogramas. Uno significa dificultad, el otro oportunidad. La ancestral sabiduría china refleja así que los momentos de crisis, además de conflictivos, son también momentos adecuados que encierran la oportunidad y la promesa de nuevas y más amplias posibilidades. Y creo que encierra muy bien lo que nosotras hemos estado conversando hasta ahorita sobre este tema de redescubrirnos en nuestras nuevas versiones. Obviamente acá lo compartimos desde nuestra experiencia, no entramos mucho en detalle, pero también, además de podernos acompañar con estos dos libros que menciona Sofi, compártanos también y cuéntenos un poquito a Sofía y a mí qué también han hecho de pronto en medio de estas crisis para poder sentirse mejor, qué les ha servido para identificar un poco de qué es lo que las y los está detonando, si se les llevan algún otro libro que digan, esto me salvó literalmente la vida durante la crisis, también compártanoslas, pues porque a nosotras también nos sirve y con seguridad tendremos alguna crisis
Si Y es que yo ya no la estamos sigo viviendo. atravesando mi crisis, así que Exacto, exacto. Yo es que si no es que no la estamos atravesando ya para que nos dé un poco más de herramientas también de cómo atravesarlo sin morir en el intento. sí, bueno, Muchas gracias a todos por muchas gracias a escucharnos. todos. Y Sí, bueno, estén pendientes de lo de los libros para comentarles más qué hacer. vamos a estar sí, sí, súper pendientes para que esta comunidad lectora crezca y aprendamos juntos. Sí, Gracias a gracias, todos. gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima. Chao. Bye.